Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró la soledad como un problema de salud pública. El aislamiento social y el decrecimiento de la población son solo algunos de los motivos que nos han llevado a este punto. ¿Cuáles son los efectos de la soledad? ¿Qué tanto tienen que ver el Internet y las redes sociales? Para este capítulo hablamos con el escritor Adolfo Sablé, con Óscar Roballo, docente de la Universidad del Rosario, con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, con Santiago Amador, director de IBO, Laboratorio de Innovación Pública en Bogotá, y con la psicóloga Marcela Betancourt. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 89 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Por algún motivo que todavía no entiendo, mi algoritmo de TikTok me llevó a una serie de videos sobre la posibilidad de que un perro o un gato se coma el cadáver de su dueño si llegase a descubrirlo. Tuve que investigar sobre la veracidad de la afirmación tan aterradora. Resulta que no hay evidencia suficiente de que eso pase o haya pasado de manera sistemática. Nadie ha llevado cuenta su seguimiento de la frecuencia o probabilidad de que las mascotas se alimentaran de sus dueños fallecidos. Solo encontré un estudio de un equipo francés de investigadores liderado por Thomas Collard en la Universidad de Lille, que examinó una muestra lo suficientemente grande, 63 casos, como para llegar a algunas conclusiones sobre el patrón general de cómo una mascota podría consumir a su dueño fallecido. Quedé más tranquilo. Sin embargo, hubo un detalle que se quedó dando vueltas en mi mente: morir solo sin más compañía que la de una mascota. Recordé un reportaje del año 2015 que se publicó en el New York Times, La muerte solitaria de George Bell. Comienza contando el día en que la policía encontró el cuerpo de George Bell luego de una semana de que falleciera. Sus vecinos llamaron a la policía por el mal olor que salía de su apartamento. Sin embargo, no hubo a quien llamar para darle la noticia de su muerte ni a quien dejarle su herencia, que no era mucha. Pensé que la historia de George Bell era terrible, hasta que di con una más reciente. Los vecinos de un edificio del sur de Londres denunciaron un mal olor y de una infección de gusanos proveniente del apartamento de Sheila Silon, una secretaria de 58 años. En octubre de 2020, 14 meses después, finalmente se solicitó a la policía que realizara una verificación de bienestar, pero un error de la policía hizo que se le informara que Sheila había sido vista con vida y en buen estado. Eso no era cierto, pero significó que se cerrara el caso sobre las quejas del mal olor. No fue sino otros 16 meses después, en febrero de 2022, que el cuerpo sin vida de Sheila fue encontrado en su apartamento. Es decir, pasaron 2 años y medio sin que alguien apareciera en búsqueda de la secretaria. El único familiar cercano que tenía era un medio hermano con el que no mantenía relación alguna. Estas dos aterradoras y tristes noticias parecen excepcionales, pero los datos apuntan a que cada vez es más común morir en soledad. En un estudio publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine, Theodore String-Serlouis, patólogo y uno de los autores del artículo, estima que entre 8.000 y 9.000 personas fueron encontradas en un estado avanzado de descomposición en 2022. La teoría parece plausible. En 2021, el 30% de todos los hogares de Gran Bretaña estaba compuesto por una sola persona, en comparación con el 17% en 1971. Según los autores del estudio, el aumento de personas encontradas muertas por causas desconocidas sugiere un desgaste más amplio de las redes de apoyo social, tanto formales como informales. En Japón, por ejemplo, se estima que unas 68.000 personas de 65 años o más mueren al año solos en casa sin que nadie lo note, según datos recopilados por la Agencia Nacional de Policía. Solo entre enero y marzo de este año, 21.716 personas tuvieron muertes solitarias. En Estados Unidos también ha comenzado a convertirse en una tendencia, aunque ninguna agencia federal lleva un registro del número de cuerpos no reclamados. Datos sugieren que se estima que entre el 2% y el 4% de las personas que mueren cada año en el país no son reclamadas, lo que representa hasta 148.000 personas anualmente. En Corea del Sur, las cifras son similares.
En los últimos 5 años, este país ha experimentado un marcado aumento en el número de personas que mueren solas, pasando de 2.412 en 2017 a 3.378 en 2022. Es bien sabido que el humano es un ser social. De eso nos dimos cuenta en aislamiento por la pandemia del COVID-19, pero los datos muestran cómo se revierte esta tendencia. ¿Estamos destinados a ser solitarios? Le trasladé la pregunta al escritor Adolfo Sablé. Tal vez la cuestión no es si el ser humano ya no es sociable, sino solitario, sino que el humano es un ser de necesidades. En la antigüedad, al no haber internet ni las facilidades que existen ahora, pues obviamente había que asociarse para alimentarse, para defenderse de los invasores, para construir un puente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, como todos esos asuntos están solucionados y la tecnología nos permite casi que valernos por nosotros mismos sin necesidad de estar en contacto físico con otras personas, pues eso es lo que se está pasando, que ya no es necesario porque nuestras necesidades, por lo menos las vitales, no necesitan de alguien más físico para satisfacerlas. Las estimaciones globales actuales de la Organización Mundial para la Salud sugieren que 1 de cada 4 adultos mayores experimenta aislamiento social y entre el 5 y el 15% de los adolescentes experimentan soledad. Según la OMS, el aislamiento social y la soledad no solo dañan a los individuos, sino que también tienen un impacto negativo en comunidades y sociedades enteras. Las investigaciones muestran que la seguridad, prosperidad y gobernanza efectiva de un país dependen en gran medida de la calidad de las conexiones sociales dentro de sus vecindarios, lugares de trabajo y escuelas. Por todo esto, hace solo unos meses, en noviembre de 2023, esa organización declaró la soledad como una prioridad sanitaria mundial y creó una nueva comisión sobre conexión social. Para el doctor Vivek Murthy, copresidente de esa comisión y director general de Sanidad de Estados Unidos, abro comillas, durante demasiado tiempo, la soledad ha existido detrás de las sombras, invisible e infravalorada, impulsora de enfermedades mentales y físicas. Cierro comillas. Hay amplia evidencia de que la soledad persistente se asocia con tasas más altas de enfermedades cardíacas, obesidad, depresión, ansiedad y demencia. La soledad, aunque invisible y silenciosa, es tan perjudicial para nuestra salud como fumar, la obesidad o la exposición al aire contaminado, factores conocidos por reducir la esperanza de vida. El neurocientífico argentino Facundo Manes compara la soledad con una señal de alerta que nos recuerda la importancia de las conexiones humanas. La constante sensación de soledad incrementa la probabilidad de enfermedades y se ha descubierto que puede elevar el riesgo de muerte prematura hasta en un 30%. Este riesgo incluye problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y demencia. Y aunque se crea que es un asunto exclusivo de personas de la tercera edad, la soledad y la desconexión social afectan a personas de todas las edades. El artículo El dolor de la soledad y el aislamiento social de la revista Nature aborda las profundas repercusiones físicas y psicológicas que la soledad y el aislamiento social pueden tener en individuos de cualquier edad. En España, por ejemplo, un estudio de 40dB hecho por el diario El País concluyó que los menores de 25 años se sienten más solos que los mayores de 65. Al revisar cuántas personas se han sentido muy solas o bastante solas en el último año, encontraron que casi el 37% son jóvenes de 18 a 24 años. Le siguen los de 25 a 34 años con un 32,9% y los de 35 a 44 años con 28,8%. Y de acuerdo con el estudio, el estado global de las conexiones sociales, hecho por Gallup y Meta, el 25% de los jóvenes de 15 a 18 años entrevistados en 142 países reportaron sentirse muy solos o bastante solos. La cifra aumenta en el grupo de 19 a 29 años, donde el 27% de los encuestados manifiesta experimentar una soledad considerable. Y para terminar con esta perorata, una cifra final. 1 de cada 3 adultos tiene miedo de estar solo. ¿Estamos ante una pandemia de soledad?
Busqué a la psicóloga Marcela Betancourt para que me ayudara a responder y esto me dijo. Sí estamos ante una pandemia de soledad. Lo que pasa es que esa soledad abarca diferentes niveles, porque una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Fíjate que muchas veces estamos rodeados de mucha gente y nos sentimos solos, y otras veces estamos solos y no nos sentimos solos. Hay varias variables que han llevado a que la gente esté más sola. Como la OMS reconoce, el boom de la era digital, el afán en el que vivimos por el trabajo y las responsabilidades, incluso el trabajar en casa, nos ha apartado de otros. Y esto genera consecuencias en nuestra salud mental, especialmente en los niveles de ansiedad de la gente y todo lo que desde ahí se deriva. Pero en el otro nivel, es el de sentirnos solos, también hay variables. El ideal de éxito, el exceso de expectativas y las presiones que percibimos hace que también se haya aumentado el sentirnos solos. Y en ese aspecto, lo cierto es que la primera persona que se abandona soy yo, cuando no sé escucharme, cuando no sé darme gusto, cuando me regulo por el que dirán y no por lo que a mí me gustaría. Todo esto ha influido en que no sepamos ser nuestro propio compañero, no sabemos acompañarnos. Lo que hacemos es compararnos y exigirnos, y ese es un nivel de soledad muchísimo más abrumador, pero del que podemos hacernos cargo cuando sencillamente nos detenemos y nos escuchamos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué necesito de mí? ¿Por qué pasamos de ser una especie social a sentirnos o estar solos en medio de la multitud? Como la mayoría de los problemas, es complejo y tiene varias aristas. ¿Recuerda la polémica reciente sobre 27 colegios en Bogotá que prohibieron el uso del celular? Si no conoce la noticia, la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, UNCOLI, que reúne a 27 colegios privados de la ciudad, restringió el uso de aparatos como teléfonos y relojes inteligentes y tabletas en sus aulas. El motivo que expresaron es que están preocupados por, abro comillas, el impacto significativo que los dispositivos móviles, incluidos celulares, relojes inteligentes y otros aparatos de uso personal, están teniendo en nuestros estudiantes, cierro comillas. Según este grupo de colegios, estos dispositivos tienen graves efectos en la salud mental de los menores. ¿Es así? Pues todo apunta que sí, pero bajo ciertas circunstancias. Las redes sociales podrían no ser la forma más efectiva de reducir los sentimientos de aislamiento social, mejor dicho, todo lo contrario. Aunque su nombre parezca indicar que establecemos relaciones sociales, hay múltiples evidencias de que nos generan aislamiento, ansiedad y depresión. Piense por un momento en lo siguiente. Las redes sociales están hechas para que las usemos con frecuencia, así como los cigarrillos están hechos para que se consuman, aunque haya una advertencia de riesgo de cáncer en sus paquetes. Por eso están diseñados para crear adicción y estamos ante nuevas generaciones para las que el uso de redes sociales hace parte de su día a día, en los que ante cualquier momento de soledad, ya sea en el baño, esperando el bus o mientras se comen un sándwich, la primera reacción es sacar su celular y abrir Instagram, TikTok o X. Y es que según datos de Statista, el uso de redes sociales o la actividad en medios sociales ha subido notablemente. En 2021, más de 4.000 millones de personas usaban las redes sociales a nivel mundial y se proyecta que esta cifra va a crecer hasta llegar a casi 6.000 millones para el año 2027. Un grupo de investigadores de Corea del Sur encuestó a 300 personas entre 19 y 39 años para comprender mejor la relación entre el uso de las redes sociales para buscar conexión frente a evitar el aislamiento social. Los investigadores encontraron que el uso de las redes sociales solo aumentaba el bienestar subjetivo a través del incremento de la conectividad, pero no mediante la disminución del aislamiento social. Esto porque las redes sociales no resuelven nuestras sensaciones de soledad. La evidencia científica del efecto del uso de redes sociales en el aislamiento es amplia. Hay muchos estudios al respecto y no los voy a llenar de datos, pero sí quiero citarles uno de los hallazgos de un grupo de psicólogos chinos. Cuando las personas participan en un uso extenso y a largo plazo de las redes sociales, pueden reemplazar involuntariamente las interacciones del mundo real con relaciones virtuales, aumentando su percepción de aislamiento social. Como resultado, esto agrava sus sentimientos de soledad. La compañía y sensación de conexión permanente que nos dan los teléfonos inteligentes y las redes sociales no son más que una ilusión.
Los investigadores y psicólogos sociales Jonathan Haidt y Jean Twenge llaman a este fenómeno la trampa del smartphone, porque son precisamente las consecuencias sociales del uso de smartphones y redes sociales las que han provocado un notable y documentado aumento en la sensación de soledad entre los adolescentes estadounidenses desde 2012, año en el que la mayoría de los estadounidenses comenzaron a tener un smartphone. Para verificar la hipótesis, Haidt-Twenge y sus colegas analizaron las respuestas a preguntas sobre la soledad escolar de más de 1 millón de jóvenes de 15 y 16 años de 37 países en el Programa para Evaluación Internacional de Alumnos, o sea, las famosas pruebas PISA. Pero no es tan sencillo como prohibir los celulares en las aulas que vamos a evitar la soledad y el aislamiento. Las redes sociales no van a desaparecer y mucho menos el Internet. Óscar Roballo es docente de la Universidad del Rosario y autor de un estudio sobre el uso excesivo de teléfonos inteligentes y aplicaciones y los comportamientos impulsivos. Lo busqué para preguntarle, ¿es posible seguir usando las redes sociales sin que esto signifique aislarlos o sentirnos solos? Esto me respondió. Estudios recientes indican que el uso de redes sociales no tiene el mismo efecto en todas las personas. Específicamente, se ha encontrado que aquellos usuarios que consideran las redes sociales como una herramienta de productividad y que por tanto los lleva a tener un plan y una estrategia de creación de contenidos, perciben estas plataformas digitales como un aliado para darse a conocer y crecer en seguidores, vistas y otras métricas propias de estas redes. Sin embargo, este tipo de usuarios que crean contenidos y tienen un objetivo claro corresponden a un muy pequeño porcentaje del total de usuarios de las redes sociales. Lo que pasa con la restante mayoría de usuarios es algo diferente. Se trata de los millones de usuarios que tienen un rol de consumo mucho más pasivo de los contenidos que crean ese primer grupo de usuarios que mencionaba antes y que está asociado con importantes efectos nocivos, especialmente en las mujeres, tanto adolescentes como adultas jóvenes. La comparación social lleva a estos usuarios jóvenes a tener una afectación en su autoestima, autoimagen o imagen corporal, problemas de sueño, disminución del rendimiento académico y laboral, aislamiento social y sentimientos de soledad e incluso depresión. Lo que estamos viendo entonces es que podemos usarlas sin llegar a aislarnos, ya que las redes sociales son una herramienta y depende de cómo definas tu propia relación con ellas. Si las ves como un espacio en el que puedes lograr objetivos claros, donde tú tienes el control sobre ellas, pareciera que su efecto puede ser incluso positivo. Si sientes que no tienes el control sobre el tiempo que pasas en ellas y te sientes solo y frustrado, ten presente que existen caminos para redefinir tu relación con las redes sociales. Las redes sociales y el Internet no son los únicos culpables del problema de soledad que atraviesa la humanidad. Tampoco es algo que haya comenzado en el siglo XXI. Ha sido un proceso largo que nos ha llevado a donde estamos y parte de ese proceso de aislamiento ha sido el resultado de la forma en la que la humanidad ha construido las ciudades en las que vivimos. Empecemos por lo básico, el tamaño de las viviendas. Ya en un capítulo hablamos sobre la tendencia a que las casas y apartamentos de más de una habitación desaparezcan. Parece que las constructoras optaron por solo construir edificios de apartaestudios y monoambientes de 30 metros cuadrados que ahora llaman co-living. Según explica Jennifer Kent, doctora de la Universidad de Sydney, vivir en apartamentos pequeños puede aumentar la soledad. Para algunas personas, esto se debe a que el espacio reducido limita su capacidad de invitar gente a cenar. Otros que viven en viviendas mal mantenidas reportan experiencias similares. Solo en Colombia, el número de personas que viven solas ha incrementado notablemente, mientras en 2005 el porcentaje de familias unipersonales era solo del 11%. En 2018, año del último censo, subió a 18,6%, es decir, que 2,64 millones de personas viven solas. Las ciudades construidas alrededor del transporte particular, en vez del transporte público, la bicicleta o los peatones también han hecho su parte. De acuerdo con la doctora Kent, es más probable que interactuemos de alguna manera con quienes nos rodean en la calle o en el transporte público que cuando estamos encerrados en la privacidad de un carro. Algo parecido pasa con los entornos, que deberían ser diseñados para estar protegidos de la delincuencia, el tráfico y la contaminación, lo que nos permite explorar nuestros vecindarios fácilmente a pie. Pero esos mismos problemas, la inseguridad, el tráfico, la contaminación, especialmente en las ciudades latinoamericanas, ha hecho que salir a la calle y confiar en el otro sea muy difícil. La desaparición de espacios públicos como parques, bibliotecas, etc., tiene su parte de responsabilidad. Sin embargo, no se trata solo de construir más parques.
Un artículo de la revista Bloomberg reflexiona sobre esto. Crear espacios donde puedan ocurrir interacciones implica más que solo instalar un nuevo parque o plaza. Construir una ciudad para combatir el aislamiento social involucra una serie de estrategias sutiles y decisiones de diseño intencionales. Por ejemplo, en 2016, funcionarios de West Palm Beach, Florida, querían descubrir por qué el paseo marítimo de la ciudad tenía tan pocos visitantes, a pesar de sus filas de palmeras y una envidiable vista a la laguna Lake Worth. Para esto, contrataron a un equipo de investigadores y consultores, incluyendo la firma de planificación urbana Happy Cities. Cuando los investigadores enviaron voluntarios para caminar por el espacio con sensores, encontraron altos niveles de estrés. Según Hussam El-Ogda, director gerente de Happy Cities, encontraron que los transeúntes se sentían así porque no se sentían bienvenidos. De acuerdo con los testimonios, el lugar es perfecto, pero no hay mucho que hacer. Hay vegetación, pero no sombra. Hay una novedad, pero no tiene función. Leo esto, pienso en nuestras ciudades de Colombia y me pregunto cómo podemos diseñar ciudades que sean más amables y ayuden a combatir el aislamiento. Esto me contó Santiago Amador, director de IBO, Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. Yo creo que la soledad, como muchas otras cosas, es un asunto sistémico, es decir, causado por muchas variables, tanto personales e íntimas como del contexto de lo público, que lo fuerte es que se mezclan de distintas maneras en cada persona. Hay causas de la soledad que son muy personales y que la política urbana no puede controlar de manera directa, como la ansiedad social, el clasismo estructural o las rupturas familiares. Pero hay cosas que la ciudad sí puede hacer para combatir la soledad. Podemos diseñar e intencionar los espacios comunes, el espacio público o la oferta cultural y deportiva para crear nuevas maneras de estar juntos y de crear lazos fuertes. Y la clave es poner a las personas en el centro del proceso de diseño de todos esos elementos y de mezclar espacio público con actividad grupal. Las dos cosas al tiempo, ninguna sola puede. Debemos darle la bienvenida al diseño centrado en las personas y no en los vehículos, por ejemplo. Bogotá tiene hoy ejemplos de esas nuevas maneras de estar juntos, como los centros de la felicidad que se pensó Peñalosa o las manzanas del cuidado que se pensó Claudia, y que tienen algo en común, y es que fueron diseñadas desde las necesidades de las personas. Tenemos también que generar partes de la ciudad donde las personas puedan ir caminando a su destino y se encuentren en el camino espacios y oferta de calidad que sea una especie de oasis para estar juntos. También debemos fortalecer el tejido social con infraestructuras que en Estados Unidos han sido muy buenos en construir, y son los famosos centros comunitarios o centros de bienestar. Creo que llegó el momento de aprovechar más ese espacio público que generaron las últimas administraciones y mezclarlas con actividades de calidad intencionadas para crear vínculos sociales y trampas a la soledad. Hay otros motivos por los cuales el aislamiento social y la soledad han aumentado, y por supuesto la pobreza y la exclusión social son uno de ellos. El estudio hecho por 40dB para el diario El País, que cité hace algunos minutos, también encontró que la soledad, así como otros aspectos de la salud, como la dieta, está estrechamente ligada a la situación económica. Existen diferencias notables en el porcentaje de soledad experimentada en el último año entre distintos grupos. El 33% de las personas desempleadas se sienten solas, lo cual es 10,9% más que aquellos que tienen empleo y 18,5 puntos porcentuales más que los jubilados. Entre los estudiantes, el 27,4% se siente solo, y en el caso de los trabajadores, las condiciones laborales tienen un impacto. El 38,3% de aquellos que trabajan en horarios inusuales se ven afectados por la soledad no deseada. Esta situación, sumada a la escasez de recursos económicos, les impide organizar actividades de ocio con otras personas. De hecho, el 18,9% de esos encuestados tiene como razón de la soledad la falta de recursos económicos para participar en actividades sociales, el motivo más popular. Un especial de la BBC sobre infancias excluidas concluye que en particular los niños y jóvenes pueden encontrarse socialmente excluidos cuando no tienen los medios económicos para participar en actividades con amigos. Esto puede llevar a sentimientos de aislamiento y de soledad. Y por otra parte, aunque no lo crea, el machismo y la pérdida de lo que conocemos como habilidades blandas también ha afectado la capacidad de crear vínculos sociales. La doctora Niobe Way es profesora de psicología de la Universidad de Nueva York. Es directora del Laboratorio de la Ciencia de la Conexión Humana. Ella ha estudiado la soledad por más de 30 años y en ese tiempo ha podido encontrar que con el paso del tiempo se ha dado más importancia al éxito económico y profesional que a la capacidad de hacer amigos y crear relaciones y vínculos fuertes con las demás personas.
En este caso se da prioridad a las habilidades duras, que son habilidades concretas que se incluyen en la hoja de vida y que se adquieren a través de la vida académica y laboral. Sobre las habilidades blandas, como la comunicación, la empatía o la capacidad de escuchar. En este sentido, la doctora Way reflexiona que estamos dejando de lado esas habilidades que tenemos naturalmente como humanos para concentrarnos en competir en un mundo laboral y económico cada vez más hostil. Según la doctora Way, esto es especialmente un problema en los hombres jóvenes, a quienes les cuesta mantener relaciones significativas y profundas con sus pares porque el modelo de masculinidad establecido, las normas masculinas y las expectativas masculinas convierten las amistades cercanas en algo afeminado o gay, en lugar de simplemente una cuestión humana. Entonces, a medida que los jóvenes crecen y entran en la adultez, comienzan a sentirse abrumados por la expectativa de que de alguna manera tienen que ser independientes, no pueden depender de otros, tienen que ser completamente autónomos, que de alguna forma el deseo de intimidad con otros chicos es problemático en una cultura que es hipermasculina. ¿Cómo podemos hacer que las nuevas generaciones sean menos solitarias y creen relaciones más significativas? Le hice la pregunta a Carolina Piñeros, directora de Red Papás, y esto me dijo. Para mitigar la pandemia de soledad de la que habla la Organización Mundial de la Salud, es fundamental trabajar en el desarrollo de las competencias socioemocionales para el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Estas competencias son conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar los aspectos sociales y emocionales de nuestra vida y así resolver de manera exitosa los diferentes retos y tareas del día a día. Estas se pueden organizar en 5 categorías: autoconocimiento, autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsables. Algunas estrategias claves para los cuidadores son dedicar tiempo de calidad, fortalecer la comunicación de doble vía, tener unas pautas de crianza positivas con límites claros de acuerdo con la edad del niño y de la niña, reconocer y validar sus emociones y enseñarles a transitarlas, enseñar con el ejemplo. También es fundamental que madres, padres y cuidadores cuidemos nuestra propia salud mental con aceptación, conciencia plena, identificando nuestros valores y actuando acorde a ellos y teniendo consideración con nosotros mismos. La soledad en un mundo hiperconectado parece un oxímoron, pero no lo es. Somos seres sociales y requerimos de compañía y diálogo, así como necesitamos comer y dormir para vivir. Quizás sea hora de alzar la mirada del celular y establecer relaciones más humanas o recuperar las que sentíamos perdidas o lejanas. Quizás haga más falta que como sociedad replanteemos nuestras relaciones, que volvamos a reunirnos, dejemos de pensar que sabemos todo sobre nuestros amigos y familiares por sus publicaciones en redes sociales. También es hora de que los gobiernos presten atención a un problema y a otros de salud mental, que es tan importante como la salud física, y haya más canales de ayuda que una cita psicológica de 20 minutos cada mes. Y si conoce de alguien que esté o se sienta solo, no dude en tenderle la mano, en brindarle compañía. Espero que este capítulo sirva para crear conciencia sobre este grave problema que estamos a tiempo de tratar. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 89 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.